Bienvenidos una vez más a esta nueva clase de nuestra Escuela de Liderazgo, año 1, módulo 3, tiendas, templos y palacios. Y el día de hoy vamos a ver la última lección de nuestra Escuela de Liderazgo, lección número 8. Ayúdense a cierrar sus ojos un momento y vamos a iniciar orándole al Señor para que sea Él dirigiéndonos y enseñándonos en este día. Señor, te damos gracias, amado Jesús, por este día tan maravilloso que nos has regalado. Señor, gracias por permitirnos compartir de manera virtual, de manera presencial, Señor, con mis hermanos que están preparándose y estudiando más de tu palabra, Señor, para poder conocer, para poder entender tu palabra de mejor manera, Señor, pero también sobre todo para poder comprender lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias y te pedimos que por medio de esta historia bíblica podamos comprender tu palabra y podamos aprender más acerca de lo que tú estás haciendo y lo que tú hiciste en tiempos anteriores, Señor. Te bendecimos en tu santo y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios una vez más por este nuevo día, nuestra nueva clase que nos permite estar aquí reunidos. Y el día de hoy nuestra clase número 8 o lección número 8, la cual tiene como título Retorno y Restauración. Entonces recuerden que hemos venido hablando de todo el proceso que ha vivido el pueblo judío, el pueblo después ya lo que llamaríamos el reino unificado, ¿cierto? Luego el reino dividido, todo lo que ha vivido este pueblo, y habíamos terminado la clase anterior en lo que era el inicio de la diáspora judía hacia Babilonia y también de lo que había hecho el imperio asirio con el reino del norte de Israel. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a dar esta clase acerca de lo que sería el retorno y la restauración, y vamos a dar entonces la introducción de la lección del día de hoy, la cual dice lo siguiente. Después de la destrucción de Jerusalén y 70 años de cautiverio, el pueblo de Dios experimentó un nuevo comienzo. Aunque el juicio fue duro, tuvo un propósito: enseñar, corregir y preparar al pueblo para su restauración. Dios, fiel a su pacto eterno, lo trajo de vuelta a su tierra. Esta etapa nos muestra que la disciplina no es el fin, sino el camino hacia la esperanza, la renovación y el cumplimiento de sus promesas. Entonces vamos a ver que, como ya hemos notado durante todas estas clases de historia bíblica, el pueblo de Israel, Dios hace promesas con ellos, Dios los restaura, ellos vuelven y caen en pecado, en idolatría, y Dios vuelve y los restaura. Y en este punto lo que vamos a ver en la lección del día de hoy es que ellos son llevados, en el caso del pueblo del reino del Judá, el reino del sur, son llevados cautivos a Babilonia, y vamos a ver un poco acerca de lo que pasó en medio de, bueno, ya vimos la clase anterior, lo que pasó en medio de esa diáspora, de cómo fueron llevados en 3 etapas diferentes, y ahora vamos a ver cómo fue la etapa de lo que sería el retorno hacia su tierra y la restauración de lo que sería Israel o Jerusalén. ¿Listo? Entonces, dando inicio a este punto número 1, dice el punto número 1 lo siguiente, y es el propósito de la restauración y la reedificación y su progreso. Entonces, ahí vamos a ver que en el punto A habla acerca de lo siguiente. Y dice, a su lugar en el plan de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que notar nosotros? ¿Cuál era el plan de Dios que tenía con el pueblo y qué es lo que estaba pasando este pueblo en este momento? Entonces, Dios había hecho un pacto eterno con Abraham en relación con su familia y sus descendientes. Él había repetido la promesa a David, haciéndola aún más firme. Dios no permitiría que el pueblo a quien había hecho estas promesas se perdiera en la caída y la derrota de los reinos terrenales. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Dios permite que pasen estas cosas. Recuerda que habíamos dicho que por causa del pecado, de la idolatría, de que sus reyes habían abandonado a Dios, habían empezado más bien a adorar a otros dioses que no eran el Dios de Israel, que habían hecho ídolos y todas estas cosas. Dios permite que sean llevados cautivos, en este caso por Asiria y por Babilonia, pero Dios tenía claramente que cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, por medio del cual había dicho que por medio de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, por su descendencia. Entonces, el pueblo que había estado cautivo tenía que regresar a su tierra para poder cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿cierto? ¿Y cuál era esa promesa? Pues que iba por medio de ellos a nacer el Salvador del mundo. Así que mientras que nacía el Salvador del mundo, tenía Dios que seguir guardando y protegiendo a su pueblo para que esta promesa pudiera ser cumplida. Entonces, también dice aquí en la guía que nuevos imperios del occidente estaban comenzando a levantarse. Ya el
el imperio babilonio había empezado a entrar en decadencia y nuevos imperios se estaban empezando a levantar y por lo tanto lo que hace Dios es la preservación del pueblo de Dios entre las tempestades de guerras que destruyeron totalmente los grandes imperios orientales. Es uno de los milagros más grandiosos. Entonces, ese milagro más grandioso es que ellos hayan permanecido, se hayan mantenido todavía con sus creencias y hayan permanecido en la fe del Dios de Israel. Pues por lo tanto, eso es lo que estamos viendo aquí en este caso, que en lugar del plan de Dios era que el pueblo pudiera permanecer firme, y como permanecieron firmes y guardaron la palabra, guardaron sus enseñanzas, Dios les permite nuevamente retornar a su tierra. En el punto B, vamos a ver qué dice lo siguiente: el progreso de la reedificación. Aquí vamos a ver lo siguiente, y es que en el año 538 a.C., Babilonia, este gran poderoso imperio y una gran ciudad fuerte, ¿cierto?, cae bajo el imperio o bajo el dominio del rey Ciro II de Persia, el cual era conocido como el Grande o Ciro el Grande. Él había vencido a varios reinos del Oriente y ahora había conquistado Babilonia. Y vamos a ver lo siguiente, y es que cuando toma claramente o vence a Babilonia, él empieza también a hacer cosas nuevas que ahorita lo vamos a ver, y es por lo tanto que muchos determinan y hablan acerca de que él actuó en la voluntad de Dios. Dice que según algunos antiguos documentos, él invirtió las reglas de los asirios y los babilonios en general. Entonces recuerde que tanto los asirios como los asirios lo que querían era que los pueblos se mezclaran, ¿cierto?, para que olvidaran sus creencias y así no se pudieran levantar en contra de ellos. Los babilonios lo que hicieron fue llevar los cautivos hacia Babilonia, ¿cierto?, para poderlos tener cerca y permitirles que adoraran a sus dioses. Pero ¿qué hizo en este caso Ciro? Lo que hizo es revertir las reglas, permitirles a ellos que adoraran a sus dioses, que retornaran a sus tierras. De esta forma no se iban a levantar en contra de él, iba a permanecer su imperio por mucho tiempo. Eso fue lo que él hizo, lo que cambió Ciro como tal. Entonces, por lo tanto, ¿qué le permitió? Pues permitió que el pueblo judío retornara y restaurara su pueblo, restaurara su tierra. Por lo tanto, él publica un decreto importante que concierne a la reedificación del templo, y por lo tanto, pues eso tuvo que haber sorprendido a todos los judíos al ver que una persona que no pertenecía a su pueblo, que era un gentil, que era un rey pagano, en pocas palabras, estaba permitiendo que ellos regresaran a adorar a su Dios y que tomaran nuevamente la posesión de sus tierras. Y aquí algo interesante es que pues claramente, según la profecía, ya se había profetizado que él iba a hacer esto, y es allí donde él se anima a permitir que el pueblo pues retomara y volviera a su tierra. Algo que hay que tener en cuenta es que esto no pasó de la noche a la mañana, que esto no fue un proceso de 1 o 2 meses, sino que fue un proceso que llevó bastante tiempo. Y vamos a ver entonces ahora, como consiguiente, cuál fue en ese punto C, cuáles fueron las etapas del ¿qué? Las etapas del retorno. Pero antes quiero mostrarles aquí un mapa que tengo, y este mapa lo que nos va a mostrar es acerca de lo que fue el imperio persa. Entonces, cuando el imperio persa toma todo este sector, vamos a ver que fue mucho más grande, tomó mucho más territorio que el que tenía Babilonia, que incluso el que tenía Siria. Vemos que toma gran parte de Grecia, Asiria, Media, Persia y gran parte de Egipto, casi todo Egipto, junto con la parte donde estaba Israel o Jerusalén. Entonces vamos a ver que en este mapa que estamos viendo, que no está en la guía, pero que lo quise compartir, que vamos a notar nosotros toda la extensión que abarcó el imperio persa, en este caso que tuvo dominio el rey Ciro. Y ahora sí, vamos a ver entonces el punto C, que es donde dice acerca de las 3 etapas del retorno. ¿Y qué es importante entender? Uno, que el proceso de reedificación y de retorno del pueblo otra vez a su tierra cubrió más o menos un tiempo de unos 100 años en total. Entonces, démonos cuenta que no fue un proceso de 1 año, 2 años, 10 años, sino más o menos 100 años entre que se da el decreto, ellos regresan, hacen todo lo que tienen que hacer y vuelven a reconstruir y vuelven otra vez a reedificar. Entonces, esto fue un proceso de bastante tiempo. ¿Cómo inicia? Inicia con Ciro, y luego otros reyes persas también permitieron que ellos siguieran haciendo lo que se les había determinado por medio del decreto de Ciro, y por lo tanto, durante esos años siguientes hubo 3 etapas principales en las que el retorno de los judíos va a estas tierras. Entonces vamos a ver de una manera, con un vistazo, digámoslo rápido, ver aquí un gráfico que nos comparte la guía, y en este gráfico, ¿qué vamos a ver nosotros? Las 3 etapas, ya las vamos a desglosar un poquito más, pero viéndolo así como en un panorama general, vamos a ver que la primera etapa viene del año 538 al 516 a.C. ¿Quién era rey en ese momento? El rey segundo, Ciro II o Ciro el Grande.
¿Quién fue el que estuvo ahí enfrente? Zorobabel y Josué. Número total de personas que regresaron, aproximadamente casi 50.000 personas en el primer retorno, la primera etapa. ¿Qué eventos hicieron ellos? Empezaron la construcción del templo, empezaron los sacrificios, las fiestas restauradas y empiezan a terminar el templo hasta el año 516 a.C. ¿Qué problemas tuvieron? Tuvieron oposición de los samaritanos y profetas que vivieron en esa época, Ageo, Zacarías. ¿Cuánto duró esa primera etapa? Más o menos 20 años. Luego viene lo que sería una pausa de 59 años, donde reyes persas durante este tiempo estuvieron con Cambises II, Darío I y Jerjes I. Y pasamos ahora a la segunda etapa. En esta segunda etapa es aproximadamente del año 458 al 457. Entonces duró, como dice aquí la guía, 59 años donde estuvo detenido, o sí, se paró como tal el regreso o el retorno al pueblo otra vez de Judá. En la segunda etapa que vemos, que es del 458 al 457, eso está en el libro de Esdras, capítulos del 7 al 10. ¿Quién está aquí como rey? Artajerjes I. ¿Quién es el encargado o el líder judío? Esdras. ¿Cuántas personas regresan con él en la segunda etapa? Más o menos 1.758 personas. Podemos aproximarla a casi 2.000 personas. ¿Qué hizo en esta segunda etapa? ¿Qué eventos importantes hubieron? Avivamiento por medio de la ley y por medio de la oración. ¿Qué problemas habían? Casamiento mixto con gentiles. Y esta etapa, junto con la tercera, duran un aproximado entre 25 años estas dos etapas. Y la tercera etapa ya es con Artajerjes I nuevamente, y ya hablamos de Nehemías, ¿cierto? Usted ya lo ha escuchado hablar en algún momento. ¿Y quién era Nehemías? Lo que hace Nehemías es regresar como tal con una escolta armada del rey, que es lo que le ayuda a reconstruir las murallas. ¿Qué hizo los eventos importantes? Se reconstruye el muro y empieza a tomarse la lectura de la ley. ¿Quiénes tuvieron problemas? Con Sanbalat, Tobías y Gesem. Y como vimos, pues la duración de esto es más o menos unos 25 años entre la segunda y la tercera etapa. Y ahora desglosándola un poquitico más, porque es importante entender bien lo que está enseñando aquí la escritura, es que esta primera etapa como tal está en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 6, y que vamos a ver que estas personas que regresaron, que dijimos que eran aproximadamente casi 50.000 personas, eran representantes de los jefes de las familias de los que habían quedado. Entonces, vemos que muchas de esas personas que habían regresado, pues en pocas palabras, algunos no querían incluso regresar. Y parece como contradictorio porque están regresando a su tierra que le perteneció a sus padres, pero recuerden que ya había pasado mucho tiempo, ya habían pasado más de 70 años y muchos de ellos habían sido cautivos, ¿cierto? E incluso la Biblia, por ejemplo, no nos explica ni nos enseña que Daniel regresó. Daniel no retornó y Daniel se había vivido en el Judá de antes, en el reino de Judá de antes, pero cuando viene el retorno hacia Jerusalén, él no viene. Vamos a ver que, por ejemplo, bueno, no sabemos si no vino porque no podía, porque ya tenía mucha edad o si ya había fallecido. Vamos a ver también entonces que qué pasó en esta primera etapa, que la jornada fue difícil y tardó por lo menos, como dijimos ahorita, 4 meses desde donde estaban en Babilonia, lo que es la antigua Babilonia, hasta regresar nuevamente a donde ellos vivían antes, a su tierra. Entonces, esto lo vemos que está recalcado en Esdras capítulo 7, versículo 9, donde dice que se demoraron más o menos 4 meses. ¿Qué hicieron ellos? Llegaron y empezaron a edificar el templo, el altar fue construido y se echó el cimiento, eso está en Esdras capítulo 3, y como tal, había mucha piedra disponible para poder construir, pero ellos tenían que llevar desde el Líbano la madera hasta la construcción. Entonces, ¿qué pasó? Que como hubo oposición de los enemigos, duraron 16 años donde se suspendió la reconstrucción. Eso lo enseña Esdras capítulo 4. En esa primera etapa vemos que los que regresan, como dijimos ahorita, pues era Zorobabel, ¿no? Que alguna vez hemos escuchado esa palabra, ese nombre de Zorobabel es una persona con la que regresaron la primera parte, las personas que retornaron como tal a lo que era el antiguo reino de Judá. Entonces vamos a ver que Dios levanta en medio de estos tiempos a unos profetas que vamos a ver ahorita más tarde, que son Ageo y Zacarías, por medio de los cuales exhorta al pueblo. ¿Y con qué hizo el pueblo? Pues por medio de esas exhortaciones que le da a Dios, responden y terminaron el templo y lo dedicaron al Señor, y eso fue más o menos en el año 516 a.C. En la segunda etapa, vamos a ver que en la segunda etapa está en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, y aquí vamos a ver cosas importantes. Uno, Esdras era un escriba y era un sacerdote, y sabemos que también él pertenecía a la línea de Aarón, por lo tanto, él viene con la segunda etapa de las personas que regresan de Babilonia hacia Jerusalén, y vemos que
más o menos 60 años después de que el templo había sido terminado es que ellos retornan. Dice que él llega con cartas del rey Atarjejes, las cuales decían a los oficiales regionales, los que estaban gobernando en ese sector, que tenían que ofrecer protección y ayuda de materiales al pueblo judío para poder reconstruir como tal donde ellos vivían. Esdras era descendiente de la casa de Aarón y la misión más importante que tuvo Esdras fue ayudar a la reconstrucción del templo, pero también volver otra vez a retomar el tema de la ley, volver a darla. Entonces, por eso cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, este canon del Antiguo Testamento empezó con Esdras. Ahora, el libro de Esdras está dividido en tres partes. Uno, el permiso concedido a Esdras, la segunda parte de la llegada y los sacrificios que se hacen, y lo tercero, la reforma, el arrepentimiento y el avivamiento. Recordemos que muchos de las personas con las que cuando regresan, habían regresado con personas que se habían casado, con gente que pertenecía al imperio babilonio, y por lo tanto, pues ahí viene el primer dilema de Esdras y tiene que tomar decisiones fuertes y radicales al respecto para que el pueblo se mantuviera como tal, digámoslo, puro, ¿sí? Sabemos que en esta época también se levantó personas en contra de ellos, en el caso ¿de qué? De Esdras, lo que tuvo fue pues el tema de que se habían casado, como les dije ahorita, en el tema anterior de la primera etapa de Zorobabel, los que se habían opuesto a los samaritanos. Algo importante es que Dios a ellos no les dijo que tenían que no permitir que los que habían quedado ahí y les ayudaran, ¿no? Porque en primera instancia las personas que habían quedado en ese sector quisieron ayudarles, pero ellos no lo permitieron y por lo tanto entraron como tal en guerra y en contienda, porque los samaritanos estaban viviendo en ese territorio y pues los que retornaron venían a volverlo a tomar. Y en la última etapa, en la tercera etapa, que es la etapa donde viene Nehemías, vamos a ver lo siguiente, y es que eso está en el libro de Nehemías, capítulo 1 al capítulo 13, y pues Nehemías sí tuvo un papel muy importante también, porque Nehemías sabemos que fue uno de los grandes personajes de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues primero porque tenía un puesto importante en el imperio, ya que era el copero o era el administrador del vino del rey, de Artajerjes. Entonces, como tal, tenía un puesto importante. ¿Qué hizo también? Él mantuvo una alta posición en la corte persa, y debido claramente a la posición que él tenía, tuvo un gran poder político y también tuvo una influencia, a tal punto que el rey lo envía con toda una corte y lo envía con insumos para que puedan reconstruir las murallas, en este caso de Jerusalén. Entonces vemos que tuvo una importancia, bueno, una relevancia muy importante en la época en la que vivió. También vemos que fue tanto la influencia que tuvo y los recursos que le permitieron tener, que en solamente 52 días, explica la palabra, dice que las murallas de Jerusalén fueron reedificadas a pesar de que había oposición de los enemigos de los judíos. Entonces vemos que en 52 días, podríamos decir que prácticamente en un mes y medio, pudieron reconstruir completamente todas las murallas con toda la ayuda que Nehemías pudo traer. Entonces, después de que las murallas fueron reedificadas, ¿qué hizo Nehemías? Tomó medidas para dar estabilidad y aumentar el número de habitantes en Jerusalén. Pero también Nehemías tuvo que llegar y exhortar, en este caso, a los judíos ricos que estaban oprimiendo a los judíos pobres que estaban en ese sector. También introdujo otras reformas Nehemías, así que Nehemías no solamente fue un personaje importante por la reconstrucción de las murallas, sino porque también fue un reformador. Y vamos a ver que el libro de Nehemías se divide en 4 partes importantes. 1, la llegada de Nehemías y sus reformas. 2, el avivamiento de adoración y la ley bajo Esdras. 3, la lista de las diversas familias, porque el libro de Nehemías habla de todas las familias que retornaron. Y el último, 4 punto, la dedicación del muro, que está en Nehemías capítulo 12. Entonces, esto es lo que estamos viendo en estos libros, en la historia de lo que pasó en la tercera etapa del regreso o el retorno de los judíos hacia su tierra. Vamos a ver también algo interesante, y es que en esta época, en el punto número 2, hubo profetas que Dios levantó en medio de este tiempo, y por eso este punto 2 se llama los mensajes a los restauradores. Dios tuvo que levantar profetas para exhortar y para como tal también poder orientar a las personas que estaban reconstruyendo y restaurando todo lo que era Judá. Entonces Dios tenía un mensaje para su pueblo. Ageo y Zacarías profetizaron durante los años en que el templo estaba siendo reconstruido. Sus mensajes fueron muy significativos para la gente en ese tiempo y también contienen una maravillosa visión para el futuro. Entonces vamos a ver en el punto A que se habla acerca del profeta Ageo. Y algo interesante que hay que tener en cuenta es que cada uno de sus profetas, las enseñanzas que están aquí incluidas, las profecías que están aquí en estos libros,
hay que tenerlas en cuenta y hay que poderlas leer y comprender en el contexto histórico en que fueron escritas para poder comprender qué es lo que estaban queriendo decir. Entonces, por ejemplo, Ageo dice, el trabajo de la reedificación del templo se había paralizado por casi 10 años, por lo tanto Dios tiene que levantar a este profeta Ageo para que dé su primer mensaje. ¿Qué hizo él? Exhorta a la gente por su falta de interés por la casa de Dios y esto lo que hace es las promesas dramáticas, recordar las promesas dramáticas que Dios le dio al profeta Ageo, animaron al pueblo a iniciar de nuevo la edificación. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de lo que hizo Ageo y vamos a ver que, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 2, de una vez Ageo dice lo siguiente, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, ya los está exhortando en el momento en que empieza el libro. En el versículo 6 del capítulo 1 dice lo siguiente, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces les está hablando de por qué es la razón por la cual ellos, aun cuando trabajan, no les alcanza. Y lo último, en este punto de ejemplo que estoy dando, en el versículo 8 del capítulo 1, dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Entonces vemos con un ejemplo claro de la profecía que Ageo dio al pueblo de Judá, a las personas que habían venido como tal a reconstruir, a que nuevamente empezaran a trabajar en la reedificación del templo. También está el profeta Zacarías, que es el punto B, y el profeta Zacarías, el libro del profeta Zacarías, solamente son 14 capítulos, pero contienen profecías de las más importantes que están en el Antiguo Testamento. Vemos que la reedificación que había empezado después de que el pueblo respondió al mensaje de Ageo, ¿cierto? ¿Qué pasa a ellos? Vuelve a ser otra vez interrumpida, y durante ese tiempo lo que hizo Dios fue que por medio de Zacarías recibe 8 visiones, y sobre estas visiones él empieza a escribirlas y empieza claramente a ver por qué hubo la interrupción en la reedificación. También se le dan instrucciones y promesas para el futuro a Zacarías, y el mensaje de las 8 visiones fue recibido por Zacarías 2 meses después de que había sido puesta la piedra angular. Entonces vamos a ver algunas razones. Hay 4 razones por las que se reedificó, porque la reedificación se había interrumpido, que dice las visiones, las 8 visiones que tuvo Zacarías. Entonces vamos a ver 4. Primera, un sentimiento de desesperanza y futilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los judíos se vieron a sí mismos como sin importancia, personas que no tenían ningún tipo de valor, entonces sintieron que lo que estaban haciendo pues no tenía importancia y que no valía la pena perder tiempo haciéndolo. En el punto 2 vemos que los resultados, por causa del resultado del pecado y de la desobediencia, entonces Dios ¿qué hace? Pues le muestra a Zacarías que él va a destronar las naciones con las que había juzgado a su pueblo, y por causa de eso también ellos dejaron la reedificación. El tercer punto es un sentimiento de condenación y de culpa. ¿Por qué? Porque pues Dios le muestra a Zacarías también y a Josué, el sumo sacerdote, que está vestido con ropas sucias y es acusado por Satanás. Pero las ropas de Josué fueron reemplazadas por nuevas y Dios prometió remover la culpa de la tierra. Entonces Dios le está mostrando por medio de las profecías a Zacarías lo que iba a hacer con su pueblo. Y en el cuarto punto vemos un sentimiento de impotencia. ¿Qué hizo Zacarías? Recibe un mensaje de aliento para Zorobabel y todas las demás personas. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra en Zacarías capítulo 4, versículo 6? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué hizo este libro de Zacarías? Pues este profeta Zacarías, dar ánimo al pueblo para que siguieran trabajando y nuevamente retomaran las labores de la reconstrucción. Y ahí también vamos a ver que hay unas profecías importantes, aparte de estas 8 que ya había dado Zacarías. De esas 8 visiones, vemos también que él recibe como tal una visión del hombre que tiene la cuerda de medir, y sabemos que esa visión lo que hace es profetizar el templo cuando Jerusalén sería completamente habitada. También vemos que el libro de Zacarías incluye la profecía sobre el renuevo de quien Josué era figura. También esta profecía, vemos que la segunda parte del libro incluye otros mensajes acerca de lo que iba a pasar con el Mesías y el futuro del pueblo de Dios. Entonces, hablaba cosas del momento, pero también hablaba profecías que iban a pasar después acerca del Mesías. Así que claramente el libro de Zacarías fue un libro sumamente importante para los judíos que vivían en esa época. Y el último punto de la clase del día de hoy tiene como título La última advertencia al pueblo de Dios, el cual se encuentra en el libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1, capítulo 4.
Algo importante tener en cuenta de Malaquías es que claramente la época en la que vivió, como sabemos, pues están en el tema de la reconstrucción de las murallas del templo, pero aún así cuando se habían reconstruido las murallas, se había reconstruido el templo y había sacerdocio, el pueblo estaba dejando de seguir a Dios y había abandonado las ofrendas, había abandonado la adoración a Dios porque sentían que no tenía la misma importancia por causa de que sabían que el templo que había hecho Salomón era majestuoso. Ahora su templo que habían reconstruido era muy sencillo, muy simple, entonces sentían que no tenía la mayor importancia. Vamos a ver que el libro de Malaquías lo que hace como tal, dice que el libro de Malaquías a veces es llamado el Antiguo Testamento pequeño porque contiene en forma breve algunos de los temas principales del Antiguo Testamento, que por ejemplo Israel es el pueblo escogido por Dios, los pecados que cometió Israel, la desobediencia de Israel, la importancia de obedecer la ley y la venida del día del Señor. En Malaquías, como es el último libro escrito del Antiguo Testamento, lo que hace es como hacer un breve resumen acerca de todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento antes de que naciera Cristo y lo que iba a venir después por medio del Mesías. Así que este libro es importante para entenderlo porque pues todo lo que está diciendo en Malaquías claramente es para exhortar al pueblo que está viviendo en esa época. Entonces, por ejemplo, un texto muy conocido es el de Malaquías 3:10, ¿cierto? Traigan todos los diezmos al alfolí, habrá alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es un texto muy reconocido o muy conocido, y ese texto es escrito claramente porque el pueblo había dejado de ofrendar, había dejado de diezmar, los sacerdotes estaban, en pocas palabras, digamos que aguantando hambre, no tenían suficiente alimento, la casa de Dios estaba abandonada, el templo de Dios estaba abandonado, y Dios tiene que exhortar al pueblo y decirle, pruébenme ahora en esto, a ver si yo no voy a bendecirlos a ustedes, si ustedes traen los diezmos, traen las ofrendas al alfolí. Esto es importante entenderlo para comprender el contexto histórico en el que fue escrito el texto y así entender qué es lo que quería decir Malaquías. Ahora, también vamos a ver que algo importante es que el fervor religioso se había enfriado en esa época y la vida era moralmente baja, o sea, ellos estaban completamente desanimados. Por lo tanto, lo que hace Malaquías es hablar como un reformador, aunque también animó al pueblo de Dios con una visión del futuro. Por lo tanto, él profetiza que el profeta Elías aparecería antes de la llegada del día de Jehová. Está en Malaquías capítulo 3, versículo 1 y en el capítulo 4, versículo 5. Y recuerde que cuando habla de este Elías, no refería como tal a que Elías iba a volver a resucitar, sino que uno como con el espíritu de Elías iba a venir, y sabemos que en el Nuevo Testamento sabemos que se refiere a quién, a Juan el Bautista. Pasaron 4 siglos de silencio, esto lo vamos a ver después. Viene el periodo intertestamentario, que son 400 años donde Dios no habla, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? No hubo escritos inspirados por Dios en esa época, aunque sí se escribieron libros, hay libros que se escriben en esta época que hablan acerca de la historia, lo que vivió el pueblo. Estos libros no pertenecen al canon que nosotros usamos, en este caso sería, por ejemplo, el libro de los Macabeos, que cuentan acerca de historias de lo que pasaron en ese periodo intertestamentario, donde pues Dios como tal no le dio un mensaje directo al pueblo, sino que tuvieron que esperar hasta que viniera el Mesías. Y por último, vemos que cuando el tiempo de Dios se cumplió, el profeta Elías, digámoslo entre comillas, o sea, Juan el Bautista, aparece y es el que da la introducción al Mesías. Y recuerde que esto es lo que lee, por ejemplo, lo que dice el libro de los Evangelios, lo que sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales hablan acerca de que viene uno llamado Juan el Bautista y predica la palabra y es el que prepara el camino para la predicación de Jesucristo. Así que esta ha sido la última lección de la clase del día de hoy, lección número 8 de este módulo. Espero que este módulo haya sido bendición para ustedes, que lo puedan leer las guías, que puedan hacer todas las evaluaciones, y les doy gracias porque han permanecido fieles hasta este momento, y espero que toda esta lección histórica acerca de lo que fue la promesa del pueblo de Dios desde Abraham hasta el libro de Malaquías y el periodo intertestamentario haya sido bendición para sus vidas y puedan comprender mejor qué fue lo que Dios hizo por su pueblo. Entonces, gracias por estar conectados y les esperamos nuevamente en el próximo módulo que vamos a ver. Bendiciones.